Vamos a considerar hoy acerca de la vida de Abraham. Es interesante, muy interesante la vida de Abraham, y la verdad es que se puede mirar desde diferentes aspectos, ¿no? Es muy bonito. Para los que les gusta estudiar las Escrituras, vemos que en el libro de Génesis, hasta el capítulo 12, Dios nos está hablando de eventos importantes. Entonces nos habla, por ejemplo, tenemos en el libro de Génesis la creación, la caída, el diluvio, la torre de Babel, o sea, eventos, justamente 4 eventos. Y a partir del capítulo 12 nos habla de personas. Y entonces tenemos a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José. Son 4 personas, los patriarcas, en el libro de Génesis. Vamos a hablar acerca de Abraham. Abraham recibe una doble promesa. Lo vamos a leer ahora en Génesis 12, del 1 al 3, que es la primera imagen. Vamos a esperar un poquito, porque tiene que ir el técnico también. Él es chico para todo, ¿eh? Igual te sostiene de una gotera que te arregla las diapositivas. Yo voy a ir leyendo el versículo. Dice, el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí hay una doble promesa, algunos ven una triple promesa, pero vamos a centrarnos en 2. ¿Qué le promete Dios? 2 cosas importantes que le promete Dios a Abraham. Le promete una tierra y le promete descendencia, ¿no? ¿Estamos claros o no? Vete de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Por eso dice que hay el que ven 3, porque habla de la bendición, de a los que te bendijeren, bendeciré, a los que te maldijeren, maldeciré, ¿no? Pero bueno, Abraham no tiene nada, no tiene hijos, ¿no? Y dice Dios que le va a dar una descendencia. Esa es la promesa, doble. Y además, a esa nada que tienes, Abraham, le daré un lugar donde vivir, una tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo responde Abraham? Dice que sale, ¿no? Que se va. Ahora, una cosa importante, que lo leemos, que es la siguiente imagen, que lo leemos en el libro de los Hechos, que es cuando Esteban está hablando, Esteban, el primer mártir que tenemos en la historia, y dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros estáis ahora. Entonces ahora la siguiente imagen es un mapa para que nos ubiquemos. Y aquí tenemos la Mesopotamia, esta parte es la Mesopotamia. La Mesopotamia llamamos siempre sitios que están entre ríos. Y entonces el punto de partida de este viaje, que está en rojo, es Ur, que se llama Ur de los Caldeos. La zona era de los caldeos, que eso será, en el futuro de ellos, sería Babilonia posteriormente. Entonces sale de Ur y va allá a Harán, que está en la punta de la curvita que hace el viaje. Harán. Según dice Esteban, Dios llamó a Abraham estando en Ur de los caldeos. Le llama entonces. Y entonces se va. ¿Pero qué le dice? Deja tu tierra y tu parentela, ¿no? Pero de Ur, Abraham se va, pero con su padre y con Lot, que era sobrino. Se va hasta Harán. En Harán es donde fallece su padre.
¿vale? Que también allí se van con Sara, su esposa, con Lot y con su padre, ¿no? Tenía un hermano, Abraham, que se llamaba Nacor, que era el padre de Lot, pero que ese hermano había fallecido, entonces se lleva al sobrino. Y en Harán es donde fallece el padre, Taré, que era el padre de Abraham, y de ahí va a seguir la historia, ¿vale? Muy bien. Ahora la pregunta es, qué raro que Dios le diga, deja tu familia, ¿no? Vete, deja tu familia. ¿Por qué sería? Lo tenemos claro en Josué, que es la siguiente diapositiva, Josué 24:2, que dice, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré era el padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. El padre de Taré y la familia, la parentela de la que dice Dios a Abraham que se separe, servían a otros dioses. Es decir, que Abraham estaba en un ambiente de idolatría. Sus padres eran idólatras, adoraban a otros dioses. En esa época se adoraba al sol, a la luna, a la naturaleza, todos los elementos naturales los adoraban y se hacían dioses. Pero sin embargo Abraham creía en el único Dios verdadero y amaba al único Dios verdadero. Entonces Dios ve que es necesario, que tiene que salir de ahí. Y por eso le llama, dice, deja a tu tierra y a tu parentela. Aquí, en la meditación de hoy, lo que me cautivó, porque el otro día escuché acerca de los altares que edificó Abraham. Y quería estudiar acerca de los altares, y es muy interesante. Entonces vamos a ver los altares que edifica Abraham. El primer altar es el altar de la promesa. El altar de la promesa. Ahí no se ve. Bueno, el altar de la promesa. Decíamos que Dios le llama, está en Ur de los Caldeos, y sale y se va a Harán, allí fallece su padre. Y dice el versículo, a partir del versículo 4, dice, entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Ahí seguimos viendo a Lot. Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán, y tomó a Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Siguiente, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Aquí está el primer altar. Aquí Abraham edifica un altar al Señor. Sin saber a dónde iba, Abraham obedece. Dios le dice, vete, yo ya te mostraré la tierra, vete, y él obedece y se va. Este es el altar de la promesa. Él edifica un altar a Dios solamente teniendo una promesa. No tenía nada, solamente tenía 75 años, que ya era edad, ¿no? Tenía 75 años, una mujer estéril, que hasta ese momento no le había dado hijos, era muy difícil que se los dé, lo normal era esperar que no se los dé. No tenía nada. Sin embargo, edifica un altar de adoración. Un altar es un lugar de adoración, es un lugar de sacrificio. Viene de una palabra que se llama adolere, que significa quemar. Es como un altar, es un lugar ardiente, es un lugar donde se adora la presencia de Dios. Entonces, ¿sobre qué adora Abraham? Sobre nada, sobre la promesa. Solamente la promesa. Por eso este es el altar de la promesa. A nosotros nos cuesta mucho adorar cuando no tenemos nada. Tenemos sueños, tenemos palabra de Dios quizás, que en algún momento ha venido a nosotros, nos ha dicho, pero no vemos nada de esa promesa. Solamente tenemos la promesa. Y ahí a veces desmayamos y nos cuesta adorar. Entonces Abraham nos enseña que con la promesa ya tenemos suficiente para edificar un altar a Dios
y a adorarle. Y una cosa interesante es que dice aquí que fue a Siquem, ¿no? Que la zona se llamaba Siquem. Resulta que Siquem estaba entre dos montes. Uno era el monte Ebal y el otro el monte Gerizim o Gerizim. Ebal significa estéril y Gerizim significa productividad. Estéril y productividad. Es muy interesante porque él está edificando un altar basado en la promesa de Dios solamente. Y está entre lo estéril y la productividad. La promesa es de fertilidad, porque le dice Dios que va a ser una nación con él. Entonces es como que aquí va a empezar, él está recordando, adorando a Dios por esa promesa, de que se va a quedar la esterilidad a un lado y Dios le va a prosperar y le va a hacer fértil. Le va a dar una productividad. Y el encino, él llega hasta el encino de More. El encino es un árbol que es el roble. El roble que es un árbol fuerte. Probablemente es el árbol más fuerte que hay. Llama la atención que sea un encino, un roble. Y More significa maestro. Él llega hasta aquí y ahí tiene la presencia de Dios, el maestro que le va a enseñar para seguir adelante el camino por el que tiene que andar. Ese es el altar de la promesa. ¿Qué aprendemos aquí? Que aunque solo tengamos una promesa, ya tenemos mucho. Tenemos la promesa. Dios nos ha dado una promesa. Y Dios en realidad nos da miles de promesas que tenemos escritas en la palabra. Nos da muchísimas promesas. Y esas promesas son motivo suficiente para adorar a Dios y edificar un altar a Él. ¿Qué pasó después? Después tenemos otro altar, que es el altar de la invocación. ¿Qué es invocar? Es clamar en voz alta. Eso es invocar, clamar en voz alta. Dice Génesis, versículo 9, que de allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Este es el altar de la invocación. No sabemos cuánto tiempo pasó entre que va del primer altar hasta que llega al otro altar. Si queremos volver al mapa, ¿podemos volver al mapa? Ahí está. No nos aparece aquí. Ay. No, en este mapa no está. Bueno, perdón. Seguimos. Él planta su tienda cerca de Betel. ¿Alguien se acuerda qué significa Betel? Hay una organización paraeclesial que se llama Betel. Betel significa casa de Dios. Betel significa casa de Dios. Dice que estaba cerca de Betel, ¿no? Él va y planta su tienda cerca de Betel. Está entre Betel y Ai. ¿Saben qué significa Ai? Ruinas o acúmulo de ruinas. Eso significa Ai. Interesante. Planta su tienda entre la casa de Dios y la ruina. Yo me planteaba que probablemente el mensaje es que muchas veces estamos entre la casa de Dios y tomar otro camino. Y en la casa de Dios hay bendición y en otro camino hay ruina. Ahí estaba Abraham, pero él ahí edifica un altar y se mantiene adorando al Señor, adorando al Señor. La vida del cristiano es un proceso. Es un proceso, a veces hay situaciones alegres, nos gozamos, disfrutamos, y hay etapas de tristeza, hay etapas en que Dios trabaja con nosotros y nos tiene que moldear. Es como la perla que es tan bonita, ¿no? Los collares estos de perla que están dentro de la ostra, reciben el castigo de la arena, de la fuerza del mar, de las olas, y él lleva un proceso. Y hay tiempos de la perla que es muy fea. Es muy fea porque la naturaleza, Dios, está trabajando para hacerla bonita.
y es muy fea, y son etapas. Y eso lo pasamos todos los cristianos. Diferentes momentos de tristeza, de dolor, de incertidumbre, de preocupación, de pérdida. Pero Dios está trabajando. Y ese es el proceso. Pero continuamente tenemos la elección. ¿Nos mantenemos cerca de la casa de Dios, cerca de Betel, o nos vamos a Ai, que es la ruina, que es el acúmulo de ruina? Muchas veces lo decimos que en la casa de Dios hay una cobertura espiritual, hay algo espiritual. Si nos mantenemos en la iglesia, en la comunión con los hermanos, si nos mantenemos ahí, hay una protección, hay algo especial, que es la presencia de Dios, el Espíritu Santo, las oraciones. Pero cuando salimos de la cobertura de la iglesia y nos vamos por otra parte, nos hemos salido de la cobertura y tenemos que muchas veces pagar las consecuencias. Y ahora vamos a ver cómo, a pesar de haber erigido un altar, a Abraham no le va bien porque toma una decisión equivocada. A pesar de estar caminando bajo la dirección de Dios, llega un momento en que deja de erigir altares a Dios, porque toma una decisión basada en las circunstancias. Dice el versículo siguiente, que creo que es el 10, dice que hubo hambre en la tierra. Hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto a pasar allí un tiempo porque el hambre era severa en la tierra. No hay registro de que Dios le haya dicho a Abraham que se fuera a Egipto. Desde luego, Egipto representa la esclavitud. Egipto representa oscuridad, lo malo, ¿no? Después el pueblo estuvo esclavizado en Egipto. Pero claro, hubo hambre. Y ahí tenemos a Abraham, a su mujer. Y dice, uy, hay hambre, no hay para comer. Y lo que va a pasar, nos vamos a morir. Vámonos a Egipto, que dicen que en Egipto hay. Y se van sin haber consultado con Dios, sin haber recibido indicación de Dios de que tenían que ir a Egipto. ¿Y cómo le fue? Pues a leer, se lo voy a contar para que no leamos tanto. ¿Qué pasó en Egipto? Pues resulta que, claro, es lo que pasa cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos buscándole todos los días y le hablamos, el temor no se hace presa de nosotros, no hace presa de nosotros. Pero cuando nosotros nos alejamos de Dios, empezamos a preocuparnos por todo, empezamos a afligirnos por todo, por las cosas que pueden pasar y por las que no van a pasar nunca, pero todo nos aflige y nos da temor. Entonces, cuando emprenden el viaje allí a Egipto, dice que Abraham pensó, porque era muy listo, empezó a pensar, Sara es muy bonita, es hermosa, dicen que era muy bonita Sara. Es tan hermosa que el faraón se va a fijar en ella y por causa de ella me van a matar. O sea, fíjense todo lo que hiló él, solito, sin que nadie le dijera nada. Me van a matar por causa de la belleza de Sara. Entonces, ya sé, tengo la solución. Voy a decir que es mi hermana. Entonces ya, perfecto. Voy y digo que es mi hermana. Efectivamente, como era tan guapa, Faraón se fija en ella y entonces se la lleva a palacio. Y entonces, pero como Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito, Dios ya había decidido cómo tenía que ser la vida de Abraham y de Sara, entonces frena el proceso y le revela a Faraón que es la esposa, que no es la hermana, que es la esposa. En realidad era una media verdad, porque era una media hermana, tenían una relación de parentesco, pero era su esposa. Entonces Dios le revela a Faraón, y Faraón, cuando se da cuenta, viene y se enfada con Abraham, y dice, pero ¿cómo me has hecho esto? Me has hecho a mí pecar contra Dios. Iros. Y los echa y se van de Egipto. Y se tienen que ir humillados, por la mentira, por el temor. ¿Por qué? Porque no había consultado con Dios, porque seguramente Dios le hubiera podido proveer, ¿no? Alguito le quedaría a Dios de provisión para darle a Abraham y a Sara. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace Abraham? Siguiente versículo. Subió pues Abraham de Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con Lot.
Aquí seguimos con Lot, aquí sigue estando Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel. ¿Se acuerdan dónde estaba él antes, no? La casa de Dios, Betel. Hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Le fue mal, pero tuvo lucidez para volver. Recordó el camino para volver. Sabía dónde estaba la bendición. Volvió al lugar donde antes había invocado el nombre de Dios, al mismo lugar. Y esto nos puede pasar a todos. Esto nos puede pasar, de hecho nos pasa a todos, que a veces nos deslumbramos por alguna cosa y vamos alejándonos. Nos vamos para allá y nos vamos alejando, pero de pronto volvemos y decimos, no, era por aquí. Y volvemos por el camino y volvemos al sitio donde Dios nos quería tener, a donde Dios nos había indicado antes que debíamos estar. Y de hecho el apóstol Pedro dice, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo. Es decir, si nosotros invocamos el nombre de Dios, tenemos que mantenernos en el temor de Dios todo el tiempo. A veces pasa que cuando tenemos una victoria espiritual, cuando decimos, ¡ay, Dios ha respondido mi oración! ¡Wow, qué bien, estoy contenta! Ahí viene el bajón. A veces ahí vamos el bajón y tenemos que estar muy alertas, porque después de una victoria muchas veces viene una caída. Pero dice el apóstol Pedro que nos tenemos que conducir en temor todo el tiempo, en temor de Dios, no es en miedo, es en temor de Dios, es en considerar la presencia de Dios, la palabra de Dios para obedecerla durante todo el tiempo. Nos tienen que reconocer por nuestras acciones, por cómo vivimos. De esa manera es que nos tienen que reconocer. Tenemos que llevar el nombre de Dios en alto. Continuamos. Dice el versículo 5 del capítulo 13, y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas, y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. Muy bien. Si nos acordamos, Dios le dice a Abraham, deja a tu tierra y a tu parentela. Pero no hizo una obediencia completa, Abraham. No dejó a su papá, después su papá murió, pero Lot seguía con él. Y llega al punto y también otra consecuencia de la desobediencia, en este caso de ir por su camino, según su propia opinión, fue que de Egipto, ¿se acuerdan la madre de Ismael, del otro hijo de Abraham? Era una egipcia. O sea que él se desvió del camino y después se trajo a casa la disputa que tenía entre la egipcia y su mujer Sara. Pero ese es otro tema ya. Ahí vemos cómo la desobediencia o el desviarnos del camino trae consecuencias. Y esta es otra consecuencia. De pronto prosperan todos, tanto Lot como él, tienen muchísimo ganado, tienen muchas ovejas, y ya no había lugar para tanto. Y dice que los pastores de uno empiezan a pelearse con los pastores del otro, y había disputa continua. O sea, yo siempre recuerdo el pasaje de Proverbios que dice, la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Es precioso ese pasaje. La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Si hay algo que viene a tu vida y que tú crees que es bendición, pero trae tristeza, no es bendición de Dios. No es bendición de Dios. Y esto es un ejemplo. O sea, bendición, ha habido prosperidad y tal, pero hay tristeza porque están todos los días peleando los pastores de Lot con los pastores de Abraham. No había
buen ambiente. Y entonces lo que hace, dice Abraham, que era sabio, dice, esto no puede ser, nos vamos a separar. Y aquí donde vemos cómo mira uno y cómo mira otro. Abraham le dice a Lot, escoge tú la tierra, escoge la tierra que quieras. Y entonces Lot miró y dijo, esto que los pastos son verdes, que esto es muy fértil, esto va bien para mi ganado también y va bien para el ganado de Abraham. Esto va para mí, yo de aquí para allá, la tierra buena. Pero esa tierra, que a los ojos parecía buena, resulta que allá al final estaba Sodoma y Gomorra. Pero eso a él no le importó. Él escogió esa tierra. Y dice la palabra que él puso la tienda de tal manera que cada vez se acercaba más a Sodoma. Y estaba cerquita de Sodoma. El lugar de pecado, el lugar de perdición, ¿no? ¿Pero por qué? Porque Lot no miraba igual que Abraham. Lot miraba con ojos carnales lo que le convenía, nada más. Bueno, y se fue. Después ya tenemos otra historia ahí de lo que pasó, pero bueno, ese es colateral, ¿no? Para otra predicación. Y entonces, ahí nos muestra que Lot no era una buena asociación para Abraham, porque ahí antes lo nombra, la palabra lo nombra solamente a Lot. Lot iba aquí, Lot estaba con Lot y tal, pero aquí ya vemos lo que elige Lot. Y vemos el corazón de Lot, que Abraham miraba por Lot, pero Lot no miraba por Abraham. Él escoge lo suyo, lo mejor, y se va. Entonces la conclusión es que Lot no era una buena asociación para Abraham. Cuidado con quién te asocias. Cuidado con quién te asocias. Porque a veces tu socio lo que hace es retraerte, te retiene, te tiene ahí que no te deja avanzar. Entonces, cuidado con quién te asocias, cuidado con quién pasas tiempo, cuidado con quién influye en tus pensamientos, cuidado con quién influye en tu relación con Dios. Porque aquí vemos que ha pasado mucho tiempo, pero él en un primer momento no hizo caso a Dios y seguía teniendo como un ancla ahí que tenía que arrastrar todo el tiempo. Y es muy evidente porque en el momento que se va Lot, que se separa Abraham de Lot, es cuando Dios vuelve a presentarse, se le vuelve a aparecer a Abraham. Así que ora por si tienes un Lot pegado a tu espalda. Y saca la tijera y corta las ligaduras que puedas tener. Y déjalo porque si no, porque es probable que Dios tenga retenidas bendiciones que son para ti. Bendiciones que son para ti, pero están retenidas porque tú llevas un Lot en la espalda. Y Él ya te ha dicho que te despegues de ese Lot y no lo has hecho. Entonces, cuidado, ora al Señor para que el Señor te muestre. Inmediatamente, después de que Lot se va, y lo dice el texto, Génesis 13, bueno, vamos a ver el siguiente altar, que es el altar de la conquista. Al próximo, este altar es el altar de la conquista. Inmediatamente dice el siguiente versículo, el Señor dijo a Abraham después que Lot se había separado de él, o sea que ahí lo dice específicamente, Lot se va y Dios aparece. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Siguiente. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Aquí tenemos el otro altar. Se separó de Lot. Y entonces Dios vuelve a presentarse y le dice, es esto. La promesa que yo te había dado, aquí la tienes delante de tus ojos. Mira para allá, sur, a todos lados. Esta es la promesa que yo te había dado. Y dice, y haré tu descendencia como el polvo
de la tierra. Esta es una parte de la promesa, porque todavía le falta la otra parte. ¿Saben lo que significa el encinar de Mamre? Significa fortaleza. Fortaleza. Dice que llegó a ese lugar. Allí en la presencia de Dios, allí hay fortaleza. Y si se acuerdan, cuando el texto, ¿se acuerdan de cuando vienen los visitantes a destruir Sodoma y Gomorra? Cuando vienen los ángeles que vienen a destruir Sodoma y Gomorra y hablan con Abraham. ¿Dónde estaba Abraham? En el encinar de Mamre. Allí estaba su fortaleza. Y allí tiene un diálogo con Dios. Y allí él objeta a Dios lo que va a hacer y Dios le escucha. Y él le dice, no, pero si hubiera 50 que adoran a Dios allí, que no son pecadores y tal. Y le dice, pues no la destruyó. ¿Y si hay 45? No. ¿Y si hay 40? Y va bajando, va dialogando con Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Poder estar hablando con Dios. Hasta aquí vamos a ver hoy los altares que edificó Abraham. El altar de la promesa. Aunque no tengas nada alrededor, aunque tus ojos no vean nada, pero solo tienes una promesa, adora a Dios. Adora a Dios. Erige un altar para adorar a Dios, porque ya una promesa es mucho. Y tenemos muchas promesas. Lee la palabra y encontrarás las promesas. El altar de la invocación. Clama a Dios. Clama a Dios en su presencia. Por la promesa y por la guía a cada paso. En las decisiones que vas a tomar para que no te pase lo que le pasó a Abraham. Invoca a Dios cada día. Cada día. Y el altar de la conquista. Es ese altar donde ya ves parte de la promesa cumplida, donde ya la estás viendo. Sigue adorando a Dios, porque aún falta por completar el resto de la promesa. Hebrón, que es a donde fue también, la última parte, significa, dice, el encinar de Mamre que está en Hebrón. Significa alianza. Alianza. Ahí hay un pacto, lo vamos a ver después. Las promesas que Dios le da a Abraham, después en el capítulo 15 de Génesis, se convierten en un pacto que Dios hace con Abraham. Dios no ha cambiado de opinión, Dios sigue caminando en esa dirección, aunque Abraham se va, vuelve, está ahí, y era el padre de la fe. Dios le llama el padre de la fe. O sea que nosotros, que no le llegamos ni al talón a Abraham, aún nos vamos a ir desviando más. Pero tenemos que aprender a tener el altar al Señor, sea cual sea la circunstancia, sea cual sea lo que se ve delante, pero en el altar adorar a Dios y darle gracias por todo lo que nos da y por lo que nos dará, porque Él es fiel y Él por delante tiene grandes cosas para cada uno de nosotros y tiene grandes cosas para nosotros como iglesia. El Señor va a hacer cosas grandes a través nuestro. Tenemos que empezar por tener nuestro altar de adoración. Cada día, en cada momento, en cada situación, no importa la circunstancia, Dios está al control de todo. Así que vamos a orar.